8:22 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Continuamos en primer lugar agradeciendo a toda la gente que nos apoya siempre, ya sea en Patreon o a veces de distintas maneras, como nuestro gran amigo Bonfante y tantos más que nos permiten seguir en el aire vez tras vez. Yo hoy día quería compartir una noticia que no puede pasar desapercibido para este occidente cristiano, porque muchas veces, y está bien que así sea, nos ocupamos de temas importantes como la política o la economía, y más en ámbitos locales, pero no podemos perder de vista lo que es la realidad que se transita en otras partes del mundo, donde gente de fe es perseguida. Y más, y ahora entramos en la noticia, cuando se trata de China, la mayor hegemonía del globalismo. Esta China comunista que gracias al consumismo occidental ha crecido y hoy es una de las máximas fuerzas en el mundo entero. Hoy es por lejos una de las principales potencias que dominan el mercado internacional y que a su vez tiene en su haber uno de los ejércitos más poderosos ante un eventual conflicto bélico. En ese contexto surge una noticia directamente vinculada a la religión, y aquí nos vamos a ver el problema, porque si lo que pasa en China se traslada al resto del continente, cada uno de ustedes váyase despidiendo de su propia fe. Y lo digo con el debido respeto para introducir el tema. Desde el 1 de enero del año 2024, es decir, hace menos de 2 meses, entró en vigor en lo que es el suelo chino una nueva ley sobre lo que es la educación patriótica. Recuérdense que las leyes patrióticas no son en el sentido que lo entendemos los occidentales, sino en el sentido que lo entienden los comunistas de Oriente, donde ponen al Estado en una posición superlativa. Allí los líderes de diversas religiones autorizadas en China, porque no todas están autorizadas, fueron convocados para ser notificados de que la aplicación de la ley se basa en el principio según el cual, y cito textualmente, el Estado es más importante que la religión y la ley del Estado más importante que las normas religiosas. Cierro cita. Entonces vemos que en este famoso año del dragón, que comenzó el 10 de febrero, ahora bajo este nuevo año oriental, bajo lo que es la China comunista, no hubo que esperar mucho para ver una manifestación expresa de aquel viejo lema que suele caracterizar el marxismo ortodoxo, conocido como la religión es el opio del pueblo. Ya que, como podemos ver, la Ley de la Educación Patriótica aprobada el 24 de octubre del año 2023 por el 14º Comité Permanente de la Asamblea Nacional del Partido Popular permitió que una ley entrase en vigor a partir del 1 de enero, tal como se ha dicho recientemente. Las distintas religiones deberán entonces esforzarse por aplicar con el mayor cuidado dicha ley, y para garantizarlo, el líder de Beijing convocó el día 4 de enero pasado a lo que es la 25ª reunión de la Conferencia Nacional Conjunta de Grupos Religiosos, que en definitiva es una pantomima porque en China solamente funcionan las religiones bajo el acuerdo de este régimen comunista. De allí que los verdaderos católicos no son los que se han mantenido obedientes a los obispos propuestos por Xi Jinping y aceptados por el Papa Francisco, sino los que, como valientes guerreros de Dios que son, mantienen sus misas en clandestinidad, donde no se pone al comunismo en el altar, sino a Cristo mismo. Volviendo entonces a la noticia, al final de dicha sesión a puerta cerrada, de la que no se filtró mayor información de la que estamos compartiendo aquí, las 5 religiones autorizadas en suelo chino, y cito, catolicismo, budismo, taoísmo, islamismo y una parte del protestantismo, publicaron 5 directrices para sus fieles que consisten en una capitulación incondicional de la religión ante el Estado socialista. Es decir, el fin de la religión como debería ser en dichas tierras. Cito textualmente:
adherirse a los principios del patriotismo, del amor al partido y al socialismo, afirma el primer mandamiento de la religión sinizada. Para dejar en claro el mensaje, las autoridades chinas señalan lo siguiente: los círculos religiosos de nuestro país deberían aprender, pensar y practicar el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era. El pensamiento del líder de Beijing, al igual que lo que podríamos en cierto sentido recordar, en cierto sentido, la obra de 1984, la famosa telepantalla de esta obra de George Orwell, pretende estar presente de una manera u otra en cada lugar de culto. Es más, imágenes ya han trascendido al respecto. Por eso dije que no se pone en la religión verdadera a un líder comunista en el altar, sino al Cristo mismo. Luego dice la segunda directriz: adherirse y continuar la hermosa tradición del patriotismo. Entiéndase esto en el sentido socialista. Entonces, y de allí van a recordar, por ejemplo, que aquí se decía patria sí, colonia no, pero que al final eran herramientas de la izquierda para establecer un socialismo en distintas partes del mundo. Esto es curioso porque si vamos al caso, de hecho, en el catolicismo, el patriotismo es un mandamiento de Dios, como lo explica Santo Tomás de Aquino, en relación al cuarto mandamiento. Bueno, aquí se entiende de una manera muy distinta, porque está todo en función del liderazgo que tiene el Partido Comunista y no Dios mismo. Luego la tercera directiva dice hacer hincapié en observar la religión con una excelente cultura tradicional china, lo cual también es una mentira, porque si somos muy precisos, la verdadera etnia china es la que se vio desplazada hacia lo que es una parte de Hong Kong, y también ha habido ahí un renuente en otras islas que han generado un gran conflicto. Taiwán. Exactamente, en Taiwán. Una parte se fue hacia Birmania, y de allí que hay, y también un pequeñísimo sector, no menos importante, hacia el Tíbet. De allí que ha habido un proyecto expansionista constantemente por estas invasiones foráneas. Entonces, vamos a ver que la cuarta directiva tampoco tranquiliza en lo más mínimo a los católicos verdaderos, ya que dice que hay que continuar impartiendo una educación patriótica y practicando actividades patrióticas. Y este es el pedido que están haciendo a los líderes religiosos subordinados al Partido Comunista Chino. Es parte de la historia del desarrollo socialista que ya se viene arrastrando y profundizando desde el famoso gran salto adelante de Mao Zedong. Finalmente, el último eje exige que ni más ni menos se debe formar una iglesia de autocefalía. ¿Qué significa esto? Que hay que, según ellos, fortalecer la autoconstrucción de grupos religiosos, lo que equivale, en sus propios términos, a orientar al clero religioso y a los creyentes religiosos hacia la conciencia de que el Estado es mayor que la religión en la que pertenecen. Aunque también hay que recordar la posición que ha tenido Roma al respecto, que es cuanto menos ambigua, donde siendo poéticos diríamos que hay un silencio que aturde. Pero bueno, irónicamente estas nuevas normas que llegaron hace unos meses se dieron justamente antes de la renegociación del acuerdo provisional firmado entre China y la Santa Sede en septiembre del 2018. Un acuerdo secreto que supuestamente pondría fin al cisma de un episcopado nombrado sin acuerdo de Roma y al que se le pide de facto que profese una doctrina claramente cismática. Podría ser quizás esta la forma en que Beijing anuncie que el acuerdo no será renovado en septiembre de este año y por lo tanto abandonado definitivamente. Si los comunistas chinos quisieran enviar este mensaje, yo pienso que no lo podrían haber hecho de mejor manera. Muchas gracias a todos. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.